¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y en este video vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de la derivada direccional, pero antes vamos a recordar el concepto de derivada parcial. Habíamos definido la parcial según x del campo escalar f en el punto AB, como este límite es el límite de un cociente incremental, el incremento de la función, dividido el incremento, en este caso de la variable x, porque nos estamos moviendo en esta dirección, dejamos y constante, en este caso y igual a b, y ese límite, si existe, por definición, es la parcial según x en el punto AB del campo escalar f. Nos estamos moviendo en una dirección particular, la dirección paralela al eje de abscisas. Es un cociente de incrementos, pero cuando lo resolvemos por definición, al haber fijado la variable y, me queda un límite en una variable, en este caso en la variable x. Del mismo modo definimos la parcial del campo escalar f según y en el punto AB, también como un cociente incremental. Tenemos el incremento de la función dividido el incremento de la variable y, porque nos estamos moviendo en esta dirección. Recuerden que nos apartamos apenas del punto AB, estamos aquí graficando el dominio de la función. Esto de apenas, dicho de manera coloquial, pensamos siempre en pequeños incrementos. En este caso nos estamos moviendo según y. Fijamos el valor de x, en este caso en a. ¿Sí? Las derivadas parciales son casos particulares de la derivada direccional. Si recordamos la interpretación geométrica, esto habría que verlo en un dibujo, pero al fijar en este caso en la parcial según x, al hacer y igual a b, estamos cortando la superficie, la gráfica de f, con el plano y igual a b, que es un plano paralelo al plano xz. Al cortar ese plano con la superficie me queda una curva. La pendiente de la recta tangente a esa curva en el punto de coordenadas A, B y F de AB, porque tenemos que dar tres coordenadas, eso es la derivada parcial según x en el punto AB. Es la pendiente de esa recta. En el caso de la parcial según y, lo que hacíamos era cortar la superficie con el plano x igual a A, plano paralelo al plano YZ. Queda también una curva, intersección de ese plano con la superficie, la pendiente de la recta tangente a esa curva en ese mismo punto, ¿no? El punto de coordenadas A, B, F de AB va a ser precisamente la parcial según y en el punto AB. Siempre estamos pensando en que el dominio de la función, esto ya lo dijimos, lo tenemos en el plano XY. Pensemos ahora que, así como nos movimos en dos direcciones particulares, una dirección paralela al eje X o la dirección paralela al eje Y, podemos hacer el incremento en cualquier dirección, para lo cual necesitamos un vector. Aquí lo indicamos con la letra B minúscula, es decir, que nos vamos a mover apenas según una dirección cualquiera, por ejemplo esta. Este vector B que indicamos acá tiene como componentes estos dos incrementos. Lo podemos indicar de esta manera, o la expresión cartesiana, como ustedes quieran. O también podemos considerar este ángulo alfa, que es el ángulo que forma el vector con el semieje positivo x. La tangente de ese ángulo alfa justamente es el cociente de los incrementos, es k sobre h. Estamos trabajando en este triángulo rectángulo, cateto opuesto dividido el cateto adyacente, como ustedes bien saben. El módulo de este vector es la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de esos incrementos. Conviene tener esto en cuenta, ¿por qué? Porque nosotros definimos la derivada direccional según el vector B en el punto AB del campo escalar f. Repito, la derivada direccional de la función f en el punto AB respecto de este vector B que me da la dirección y el sentido es también el límite de un cociente incremental. Ven que aquí incrementamos x e y a la vez. En las parciales hacíamos el incremento. Solo según x manteníamos y constante, o solo según y manteníamos x constante. Decía que entonces tenemos el incremento de la función y aquí en el denominador podemos escribirlo de esta manera o podemos escribirlo con el módulo y va a ser
el límite de ese cociente incremental cuando el módulo del vector tiende a 0. Es decir, vamos a acercarnos, es decir, nos alejamos un poquito, pero nos vamos acercando a este punto, al punto AB, según esta dirección particular. Y algo que es sumamente importante, que a veces se omite, pero que hay que decirlo, que tanto las parciales según y que según y, o la direccional que así definimos, existen si existe el límite. Esto es muy importante. Uno define la derivada parcial o la derivada direccional y hay que aclarar si el límite existe. Vamos directamente a un ejemplo. Tenemos un paraboloide elíptico, en este caso circular, que abre hacia abajo y nos piden la parcial de esta función en el punto 1, 2 respecto de este ángulo. Me tienen que dar la función, en qué punto queremos la derivada direccional y, por ejemplo, el ángulo. Aquí tenemos un dibujo. Estamos en el punto 1, 2. Esto es el dominio de la función y el incremento lo vamos a hacer según esta dirección y este sentido. Aplicamos la definición. Aquí tenemos la fórmula. Hacemos el incremento según x y según y simultáneamente en el punto 1, 2. Aquí tenemos el valor que toma la función cuando nos alejamos un poco, menos el valor que toma la función en 1, 2, dividido el módulo que, por supuesto, tiende a 0, ¿no? La idea es que encontremos una relación, un vínculo entre k y h. Ese vínculo está dado a través del ángulo. Como sabemos que la tangente del ángulo es k sobre h, en este caso tenemos el ángulo, conocemos el valor de la tangente, y por ende está la relación de esos incrementos, k es igual a h en este caso. Al reemplazar, me queda también un límite en una variable. Decimos también porque cuando hacíamos las derivadas parciales por definición, justamente al fijar una de las variables, me queda el límite respecto de la otra. Bueno, es cuestión de hacer cuentas. Es decir, en este caso concreto, como h es igual a k, aquí me queda f de 1 más h, 2 más h, menos f de 1, 2. Aquí me queda h cuadrado más h cuadrado, raíz cuadrada, me queda la raíz cuadrada de 2h al cuadrado. Aquí aparece un módulo de h, pero que directamente colocamos raíz de 2 por h porque estamos con h mayor que 0. Estamos haciendo el incremento en este sentido. Esto es muy importante. Bueno, al reemplazar y hacer las cuentas le pueden poner pausa al video y resolver, porque era 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, la expresión de f. Tenemos que trabajar, tenemos el cuadrado de un binomio aquí y aquí, precedido por signo menos, tener cuidado con las cuentas, y como ocurre siempre en el cálculo de la derivada por definición, es laborioso. La cuestión es que, resolviendo este límite con las técnicas que ustedes ya conocen, llegamos a este número. O sea que la derivada direccional de este campo escalar f, en el punto 1, 2, si nos movimos según este ángulo, va a ser este número que obtuvimos aquí. Eso va a ser también la pendiente de una recta tangente, pero esa es la recta tangente a una curva que se va a obtener al cortar la superficie con un plano que lo veremos después en el gráfico en GeoGebra. Por ahora lo que importa es que yo sepa primero la definición y después encontrar, sabiendo el ángulo, el vínculo entre k y h para hacer las cuentas. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. La misma función, me piden la derivada direccional en el mismo punto, pero según esta dirección. Aquí lo ponemos en grados sexagesimales, pero para el caso es lo mismo. Aplicamos la definición. A partir de la tangente trigonométrica de este ángulo, encontramos el vínculo entre k y h. Aquí está calculado. Eso lo pueden ver perfectamente bien. La tangente de un ángulo es el seno de ese ángulo dividido el coseno de ese ángulo. Bueno, elegimos valores para que los podamos calcular. Entonces me queda la tangente menos raíz cuadrada de 3.
Y aquí está este vínculo, ¿no? K es menos raíz cuadrada de 3 por h. Lo mismo hacemos con el módulo. Aquí, como nos estamos moviendo en este sentido, la dirección X, pero en el sentido negativo, por eso me queda un menos acá. El módulo de h es menos h. En esto tenemos que tener mucho cuidado. Análogamente al caso anterior, reemplazando y resolviendo, le ponen pausa al video y lo van viendo. Bueno, queda en definitiva que la derivada direccional, según la dirección dada por este ángulo, 2/3 de pi en el punto 1, 2, va a dar 1 menos 2 por la raíz cuadrada de 3. Pensando en la definición en general, si el ángulo fuese 0, fíjense ustedes que la tangente va a ser 0, K es igual a 0, justamente nos queda la derivada parcial según X en el punto AB. Esto es interesante de ver. También si el ángulo fuese pi sobre 2, h es igual a 0. Bueno, no existe la tangente de pi sobre 2, como ustedes bien saben, pero también cuando uno reemplaza, vemos que me queda la derivada parcial según Y. O sea que las derivadas parciales son dos casos particulares de la derivada direccional. Aquí he hecho un cálculo en forma genérica, pueden verlo también, y se puede trabajar con esta expresión, pero lo que se sugiere es que uno en cada caso particular encuentre la relación entre K y H y trabaje de este modo. Aplicando el teorema de Lagrange se puede llegar a esta forma de cálculo. La direccional, derivada direccional del campo escalar F en el punto AB respecto del ángulo alfa. Acá quedan las derivadas parciales en el punto AB y aparecen dos ángulos, alfa y beta, cuyos cosenos se dice que son los cosenos directores de este vector B. Si armamos un vector cuyas componentes sean esos cosenos directores y encontramos el módulo, fíjense que en este caso particular, como alfa y beta son ángulos complementarios, el coseno de beta es igual al seno de alfa, aquí demostramos que este vector tiene módulo 1. O sea que voy a obtener un versor asociado a la dirección, en este caso del vector B. Más allá de esto, que conviene tenerlo en cuenta, si precisamente considero que el coseno de beta es igual al seno de alfa y miro esta fórmula y la escribo de esta manera, tengo aquí una alternativa para el cálculo de la derivada direccional. Tienen que existir las derivadas parciales, por supuesto, en el punto AB, y si conozco el ángulo, calculo el seno y el coseno, reemplazo en la fórmula. Fíjense, vamos al ejemplo anterior. Teníamos esta función, calculamos las derivadas parciales, las evaluamos en el punto y reemplazamos. Me queda f' de x en el punto 1, 2, que es menos 2, por el coseno del ángulo, que era pi sobre 4, más, en este caso, menos 4, que es la parcial según Y en 1, 2, por el seno de pi sobre 4. Llegamos, obviamente, al mismo resultado. Fíjense qué simple es hacer el cálculo disponiendo de esta fórmula, ¿no? Aquí el ángulo era 2/3 de pi, en el punto 1, 2 es el mismo campo escalar. Bueno, llegamos, como ustedes pueden apreciar, al mismo resultado. Conviene definir lo que llamamos vector gradiente en un punto AB. Va a ser un vector cuyas componentes son las derivadas parciales en ese punto. Lo podemos escribir en la expresión cartesiana o de esta manera, y así queda definido. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo me voy a esta expresión de la derivada direccional, donde intervienen los cosenos directores del vector, esta suma que tengo acá la puedo pensar como el resultado de haber hecho un producto escalar de este vector, cuyas componentes son las derivadas parciales, o sea, el vector gradiente en AB, y un vector cuyas componentes son los cosenos directores, o sea, el versor asociado a la dirección y el sentido del vector B. O sea que llegamos a una regla práctica para el cálculo de la derivada direccional en el punto AB según el vector B.
tengo que hacer el producto escalar del vector gradiente, evaluado en ese punto, por el versor dirección. Hay que recordar, bueno, hacemos siempre esta aclaración, que si me dan el vector, lo divido por su norma, entonces me queda el versor que tiene la misma dirección, el mismo sentido que el vector dado, ¿no? Bien. Aquí también hay una aclaración, que si armamos el vector gradiente sin evaluarlo en un punto, obtenemos lo que se llama un campo vectorial gradiente, que tiene propiedades que se van a estudiar. Si pretendo calcular la derivada direccional en el punto AB según esta dirección, puedo hallar el versor, puedo calcular también el vector gradiente en ese punto. Ambos vectores van a formar un ángulo que aquí llamamos omega, y si vamos a la fórmula, haciendo el producto escalar, ustedes saben que el producto escalar de dos vectores equivale al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Aquí el módulo del versor B es 1, o sea que me va a quedar esta expresión, que por supuesto la puedo analizar para diferentes valores de omega. Si omega vale 0, es decir, si el versor coincide en dirección y sentido con el vector gradiente, me va a quedar directamente la derivada direccional como el módulo del vector gradiente, y es el valor máximo que puede tomar la derivada direccional en el punto AB. Porque por supuesto cuando omega es igual a 0, el coseno de 0 es 1, ¿no? Si el vector gradiente y el versor dirección son opuestos, si el ángulo es pi, el coseno de pi es menos 1, esta cuenta, si la hacemos, me va a quedar menos el módulo del vector gradiente. Ese va a ser el valor mínimo que puede tomar la derivada direccional en el punto AB. Y si como caso particular consideramos que los vectores son perpendiculares, o sea, el versor dirección perpendicular al vector gradiente en el punto AB, como el coseno de pi sobre 2 es 0, me va a quedar que la derivada direccional es nula. En definitiva, la derivada direccional puede, digamos, tomar estos valores, ¿no?, comprendidos entre el módulo del vector gradiente y menos el valor de ese módulo. En tres variables se trabaja de la misma manera. Aquí estamos trabajando y dando ejemplos del cálculo de la derivada direccional para campos escalares de dos variables independientes. Bueno, esperemos que este video les haya sido de utilidad. Recuerden, como siempre, ir a los libros, ver la teoría, los ejemplos, resolver y hacer las consultas. Hasta el próximo video. Chao.